Muy buenas. Estamos en Ash, una colina que hay a 1 hora de Ankara. ¡Vamos! Es una zona de parapente. Ayer llegamos por la tarde-noche y había un grupo de parapentistas encantadores. And this is the best pilot. Luis voló, hizo ladera, a mí me llevaron en tándem. We are here! We are here! Beautiful! Fuimos los dos volando, parecía como si estuviéramos bailando en el aire. Fue increíble. En el capítulo anterior, si recordáis, visitamos la capital de Turquía, Ankara, donde nos encontramos un rocódromo en medio de un parque y pudimos hacer un poquito de ejercicio. Y cuando nos dispusimos a visitar la ciudad, nos saltó un error en la auto, ¿os acordáis? Después visitamos el mausoleo de Anıtkabir, con sus soldados de cera. Y ahora empecemos con el nuevo capítulo. Esperamos que os guste. ¡Hasta ahora! Buenos días. Hoy estamos en Ayaş, una colina que hay a 1 hora de Ankara, de la capital de Turquía. Llegamos a última hora a la zona de vuelo, en la que había un grupo de parapentistas tomándose algo. Habían acabado ya su jornada. Estuvimos charlando con ellos un buen rato y convencieron a Luis de que volara, aunque no les costó mucho. I'm very happy to see you here and drinking together. Very good. This is Turkish beer, Tuborg. Yeah. Very good beer. I always drink this. It rice. Drink cold. Okay. Teşekkürler. And this is my friend. Yeah, nice to really meet you. You are so perfect, you know. Me comentaban que había tenido mucha suerte, que había volado con uno de los mejores pilotos de Turquía, con Ferdi Toy. Muy buenas, hoy estamos en Samsun. Es un pueblo del norte de Turquía, así que ahora veremos el Mar Negro. Es la ciudad más grande de la costa turca del Mar Negro, famosa porque fue donde se inició la Guerra de la Independencia. Es una ciudad en auge, con universidades, centros de ocio, ópera y cada mes de mayo realizan un festival de artes fantásticas que atrae a turistas de todo el mundo. Ya se metió en el agua. ¡Fuera del agua! ¡Fuera! ¡Venga! Míralo. ¡No! Venga, vamos, vamos. Por ahí no, para allá. Venga, vamos. Pues nada, perritos mojados. Ahora esperar que se sequen para meterlos en el auto. Allí tenemos el puente para cruzar. Ya estamos en la zona central del parque.
donde detrás de mí veis a la estatua de la Amazona y a los leones. ¡Uy! Parece que se puede subir dentro del león, se puede subir a la planta de arriba, pero está cerrado ahora. Ahora son las 9 y no hay ni Dios, están los trabajadores solo y ya está. Así que súper bien con los perros, los puedo llevar sueltos, que no hay nadie. Es muy bonito, yo no me lo esperaba así, esta zona. Aparte dicen que la zona norte de Turquía es la gran desconocida, porque no es nada turística. Se la reservan al turismo local. Solo vienen turcos a esta parte, por eso no se conoce tanto. Y llegamos al final del paseo marítimo, donde nos encontramos un montón de gente pescando. Y allí está Luis, practicando con el parapente. No sé si lo veis allí, entre el león y la estatua esta. Allí lo tenemos, en la colina esa, jugando con la vela. Ya hemos salido del pueblo de Samsun y nos hemos dirigido hacia el norte por la costa. Y ahora hemos parado en un delta que, según Park4Night, ponía que estaba súper chulo. Y aquí estamos, vamos a verlo. Hemos parado a comer en un restaurante súper chiquitito de al lado de la carretera. Y era de una familia, tenían el restaurante, luego al lado tenían la frutería y al lado una carnicería, y toda la familia trabajaba allí. Y bueno, la mujer nos ha dicho que quería ver la autocaravana. Y nada, le hemos dicho, vale, pues nada, te la enseñamos. Bueno, pues ha subido toda la familia y les ha encantado. Y son súper majos. La verdad que cuando viajas, lo más importante es la gente que conoces. Eso es lo que hace los días especiales. Toda la gente que conoces, toda la amabilidad que tienen, la hospitalidad. Es una pasada. Y justo hemos acabado de comer y nos ha traído de la frutería de al lado unas cuantas frutas, unas fresas, cerezas, unos albaricoques. La verdad que son estas pequeñas cosas las que lo hacen todo súper especial. Y ahora en el delta, pues a ver qué nos encontramos, a ver cuál es nuestra siguiente aventura. Buenos días. Estamos bordeando toda la costa del norte de Turquía. Salimos en Samsun y estamos yendo dirección al oeste, dirección a Estambul.
costa norte y es súper bonito. De vez en cuando te vas encontrando algún pueblecito, la gente es súper amable, todo el mundo saludándonos. Lo que pasa que, claro, para llegar a la playa es bastante complicado porque son todo acantilados y a no ser que haya un camino exclusivo hasta la playa no puedes ir. Así que, bueno, es la única pega que le vemos. Y en el próximo capítulo nos dan una súper bienvenida. Descubrimos por casualidad una zona alucinante. Y aquí, en esta zona, quizá, ¿habrá salto o no?